picante. León Valencia, bienvenido al Café Picante. Muchas gracias por ¿Qué la más, invitación. hermano? ¿Hacía cuánto no nos veíamos? Pues desde Canal Capital. Desde el Canal Capital. ¿Somos, se puede llamar eso, exiliados o qué del Canal Capital? Echados de Canal Capital. Echados del Canal Capital. Pues sí, el programa de León Valencia, de la Franja de Opinión, era un programa muy visto. Oiga, León, entrémosle al tope de esta semana. El señor Mariano Rajoy, presidente en entredicho del Estado español, porque no ha habido elecciones, soltó una jugada, y es que el 21 de septiembre... 26, dijo él. Él dijo el 26, pero usted tiene dos fechas y tiene una interpretación distinta de la firma, pues, de lo acordado. ¿Cómo es su...? Lo van a firmar en 2 lugares, según mi información. A ver. Y es, primer lugar, en Naciones Unidas, el día 21 de septiembre. Sí. Y segundo lugar, lo van a volver a firmar en Colombia el 26 de septiembre en Cartagena. En Cartagena. Me contaron que las FARC hubieran querido que se hubiera hecho en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, por razones bolivarianas. Seguramente. Es una cosa que pues, son informaciones totalmente extraoficiales que yo no voy a cortarme las venas por la verdad de eso. Pero me dicen que Santa Marta, por el aeropuerto, por la llegada, porque van a invitar a medio mundo, Claro. Entonces hay dificultades, dijeron Cartagena. Bueno, y supone, pero fíjese que como esto es mamando gallo, es la diferencia entre un sitio donde murió el Libertador, que significa la independencia, y Cartagena, que fue la colonia. Bueno, también hubo un grito de independencia. Sí, pero como Cartagena es como el jet set y eso lo van a hacer así. Bueno, y los de la FARC, ¿qué pensaban? ¿Sabe quién propuso? Aquí en el Puente Boyacá. Ajá, claro. Que era, pues todo el mundo estaba anhelando ese sitio, Sí. ese momento para decir, lo firmamos en un lugar, en otro, pero me parece que los 2 lugares que lo van a firmar son especiales. Todo está decidido para que 21 y 26 eso tenga una repercusión inmediata en el sí, al plebiscito, que es prácticamente una semana después, el 2 de octubre. Es ¿Cómo que la- por eso se le iluminó el bombillo al gobierno. Al fin. Al fin. Todo esto está muy bien pensado. Sí. Es el impacto de imágenes de firmas del acuerdo, el impacto del apoyo internacional y luego el plebiscito. Y el debate esta semana ha sido, y han salido de lado y lado, el procurador dijo que eso era chimbo, la pregunta misma, la diferencia entre aprueba y apoya. La del gobierno dice, usted apoya el proceso de paz, y los otros dicen que tendría que ser aprueba. ¿Cómo analiza usted esa vaina? No, pues que antes yo creo que el gobierno hizo muchas concesiones, pues impulsada por el mandato de la Corte Constitucional. Sí. Pero eso debía ser, como es verdad, es aprueba. ¿Usted está de acuerdo con la paz o la guerra? Eso debió ser así, pero bueno, la modularon para hacerle más concesiones a la oposición por el gran tema de la oposición. Porque a ellos igual nadie les va a contentar con una pregunta. La pregunta del uribismo, ¿cuál sería? ¿Apoya usted la impunidad y la participación de las FARC en la política, de los criminales de las FARC? Terroristas y Y narcotraficantes. narcotraficantes en la política, ¿sí o no? Esa sería la pregunta del uribismo. Muy berraco, ¿no es cierto? Sí, esa sería la pregunta del uribismo. Cualquier pregunta no le gustaría a ellos. ¿Cómo es posible que el país, en un porcentaje grande, León, supondremos que no va a ganar el no, le juegue, yo se lo pondría de una manera casi que metafórica, al miedo, a unas ciertas mentiras, porque en el caso de la participación política de las FARC, de la movilización, a mi juicio todo es carreta? ¿Por qué el país le juega al miedo? Es decir, esa base del miedo, ¿será que va a perdurar en la historia colombiana? Es que el uribismo es muy astuto, inventó una fórmula perfecta para continuar la guerra, y es decir, exigimos cárcel para las FARC, les ofrecemos cárcel a las FARC y le ofrecemos no participación política. Ese es lo que dice. Y claro, todas las encuestas, desde hace 2 años, están preguntando, ¿cárcel o no cárcel? ¿Participación política o no participación política? Eso es el 10% del tema Del acuerdo, sí. del acuerdo. El 90% es otro. Nunca le preguntaron las encuestas a los entrevistados si respaldaban entrega de tierra a los campesinos, si respaldaban la reforma de un órgano podrido como el Consejo Electoral, si respaldaban la gran proyecto de reparación a las víctimas. Los uribistas manejaron la agenda
de los encuestadores, manejaron la agenda de los medios de comunicación durante todo el año. La prensa no hizo más que meterle pedal y candela a la guerra, es decir, potenciar la guerra. Y ahora una buena parte de la prensa está diciendo, no, hagamos la paz. Pero ¿usted no siente que esa semilla, otra vez, de odio y de miedo, la sembraron y entonces qué van a recoger? Sí, la gente en Colombia, yo tengo realmente pesimismo frente al ethos de los colombianos. Mucha gente me dice, no, León, la gente siempre quiere la paz, todo el mundo quiere la paz. No, si un país quiere la paz, pues no hay guerra. Lo que quiere decir es que en 50 años la gente ha querido la guerra. Pero guerra. León, pero ese ethos del cual usted siente pesimismo, ¿podría tener una salida negativa en el plebiscito del 2 de octubre? Hay un riesgo. Pero las encuestas dicen lo contrario, sí, las últimas. Sí, pero nunca hay que, digamos, descuidarse. Hay que trabajar muy duro por el sí. Trabajar desde la ciudadanía. Cada uno que tenga una pequeña cosa que hacer, no hay que descuidarse. Le oí a un guerrillero una perla fabulosa en estos días, de las FARC. Digo, pero es que Uribe es muy ingrato. Nosotros le dimos 2 veces la presidencia y ahora no quiere apoyar el acuerdo. ¿Usted es desmovilizado? Desmovilizado. De la corriente de Renovación Socialista del ELN. Una fracción del ELN, sí. Y cuando se desmovilizó, ¿cómo fue su vida? Pues algunos la sabemos, pero así en apretada síntesis, ¿usted le dieron taxi, le dieron beca, le dieron plata? ¿Qué le dieron? No, nosotros pues negociamos y nos daban un proyecto económico que era el aporte de 4 millones, que hoy es 8 millones para la FARC, que eso es nada para hacer un proyecto económico. Sí. Es como una cosa simbólica. Y nada más. Y vinimos a la vida civil con ese proyecto y empezamos a trabajar con la gente. Pero claro, algunos sin duda tuvimos un privilegio, porque a mí me recibió muy bien la sociedad, y entonces yo sabía unas cosas, yo escribí, sabía, sí, muy bien. Y me metí de columnista del diario El Colombiano inmediatamente y empecé a tener una posibilidad. Pero a mucha gente le tocó duro, pero nosotros éramos un grupito muy unido y tratamos de resolver los problemas de toda la gente. Oiga, León, entramos en el tema que hace parte del tema del convento armado. A mí se me ha dado por llamar al ELN el convento armado por sus principios de la teología de la liberación. En esta semana otra vez Gavino fue y dijo que no, que si mientras no se produjeran certezas de transformaciones sociales, no le jugaban a la paz, y al mismo tiempo uno podría entender, pero ¿cómo se producen certezas sin llegar a posibilidades de poder real en el país para cambiar el país? ¿Cómo está viendo a los helenos? Es una pregunta muy seria. Esos son unos huevones, o unos gilipollas, como dicen los españoles. Ellos tienen un momento espectacular. No les pueden dar menos que a las FARC. No, claro que no. Y les tienen que dar un poco más. ¿Por qué más? Porque algo le tienen que agregar a la negociación de las FARC. Ya tienen todo lo de las FARC. Eso ya está conseguido y ya se lo tienen que dar a esa ¿cuál es ese algo que quieran los helenos y que no han logrado negociar? La participación de la sociedad civil. Esos que involucren a la sociedad civil se van a desengañar ellos. Porque la sociedad civil colombiana, primero, no es muy afecta a ellos. Y segundo, los niveles de participación activa en procesos ya sociales siempre son limitados de ellos. Claro. ¿Y no será que el ELN tiene menos resistencia colectiva que las FARC? ¿Tienen otra imagen? Esa es otra cosa. La gente no los ve, no los odia tanto. Y hay una cosa que me dijo Antonio Caballero, sí, que me impresionó de Antonio Caballero, que es un escéptico de todo. Un agnóstico. Sí. Entonces dijo, yo le pregunté, ¿por qué tú crees, la misma pregunta que tú me haces, que con ellos hay menos resistencia? Dice, por la figura de Camilo. Claro. Camilo es un personaje muy grande en las élites políticas colombianas y en el mundo colombiano. Y popularmente también. Sí. ¿Quién no sabe quién era Camilo? Sí. Entonces, es como la protección de Camilo. Entonces, ¿qué esperan? No sé qué esperan. No sé, son unos pendejos, porque es el momento de entrar a la vida civil. ¿Ustedes digan huevones a los helenos? Pues son mis amigos. Sí, son sus Yo amigos. fui con ellos. Entonces, a veces me doy muchas licencias. Y un día, cuando fui a hablar con ellos en Caracas, me dijo Nicolás, aquí viene todo el mundo a decirnos que usted habla mal, que por qué, que tal, y que lo desheredemos, que le quitemos todo apoyo. Sí. Entonces yo le respondí, pues él que estuvo aquí tiene más derecho de hablar mal de nosotros que los que no estuvieron. Pero le veo como una especie de esperanza allá en el fondo con los helenos, ¿no? Siempre, porque en eso
no es mucho, no habla mucho la razón, habla el corazón. Uno siempre piensa que los amigos... ¿Usted tiene el corazón rojinegro todavía o qué? Sí, sin duda, porque son mis amigos, son gente que yo quise y yo quiero mucho. Son sus hermanos. Y entonces que arriesgaron la vida conmigo, que compartieron cosas y noches y días de una cosa que es pasional, que es la guerra. Es la guerra, claro. Porque aquí piensan que la guerra es una pasión, para bien o para mal. ¿Cómo ve al ejército? Usted que los conoce también. No, es que si el ejército, eso es una cosa fabulosa, si el ejército no estuviera con la paz y con las negociaciones de paz, aquí tendríamos un poco de atentados y cosas. Es que el ejército participó en muchas cosas dañinas para este país y tenían muchas formas de hacer daño cuando no estaban en desacuerdo con la paz. Ruido de sables, cantidad de cosas irregulares que ocurrieron. Atentados. Vargas Lleras dice que a él no lo atacaron las... Ruptura de negociaciones. ¿Usted se imagina que un ejército en contra, qué posibilidades tendría las FARC de marchar hacia la 10ª conferencia? No, ninguna. Y de ir protegidos. Lo primero era que mataban a la gente, como mataron a Pizarro, como mataron gente que iba a las negociaciones de paz, como mataron gente en los años 50. Esto que está ocurriendo es extraordinario. Es quizás lo más histórico, ¿no? Porque sin eso no se podía torcerle el pescuezo a la Sin guerra. el ejército no se puede hacer la paz. Oiga, León, ¿cómo es una conferencia? Bueno, esta es la última, la 10ª conferencia guerrillera. ¿Cómo es eso? Yo alguna vez estuve por allá con unos que hacían conferencias también en el Caquetá, con el M, pero ¿cómo ve usted esa conferencia? Las conferencias de las guerrillas son demasiado aburridoras. Yo participé en ella. Una mamera, orden del día y moción de procedimiento. Mira, aquí van a discutir 6 días. De lo que ya está Cada haciendo. día se la van a dedicar a un acuerdo. Entonces, ¿qué van a hacer? Discuten todo el día y por ahí a las 5 de la tarde salen y leen un comunicado. Los periodistas que van a ir se van a tener que mamar que a las 5 de la tarde salen y leen un comunicado. Además, porque parece que las FARC tienen un sistema informativo allá montado, eso vi yo, que les va a permitir pasar la información sin que se les metan al rancho a tratar de manipular. Sí, no, colocan a los periodistas por allá. Donde le toca uno siempre, en un corral. A una cuadra, con a los un marranos de kilómetro. tiro fijo. Entonces, a parchar allá, Sí. a mamar mosquito y luego pues, tiene que ir a... Claro, es un acontecimiento, porque la SUAR ahí va a levantar la mano para decir, nos disolvemos como guerrilla y vamos a elegir un comité central político. ¿En qué va a parar Vargas Lleras en estas semanas trascendentales y cómo va a quedar parado después? Digamos, Vargas Lleras tiene su principal votación en unos mundos de las derechas. Con mermelada venteada por ahí. Sí, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, él tiene que darle gusto a ese electorado, a ese electorado que es el de él, y tiene que darle gusto al presidente y a la paz. Uy, muy berraco. Entonces, él hizo las dos cosas. Decir que sí, para darle gusto al presidente y al acuerdo de paz. Y decir que tenía unas críticas para darle gusto al electorado mayoritario del que es de derechas. Pero no puede quedar, como se dice en el lenguaje campesino y popular, horqueteado. Eso lo veremos en la próxima encuesta, porque el tema es que yo siempre digo, esos manes saben mucho. Uno es que es analista, trata de interpretar todo eso. Pero esos manes saben mucho y siempre les salen bien las cosas. Les han salido 50 años bien, 100 años bien. Entonces, pues les salen bien, porque ellos no piensan mejor dicho, la política, toda en el mundo, pero en Colombia menos, es como 20% altruista y 80% intereses. Entonces ellos ponen sus intereses principalmente en eso, eso lo hace todo el mundo. Oiga, me contaron que usted ha cometido voluntariamente un error de ortografía sobre los ciudadanos y la ciudadanía. Que usted anda en un cuento de ciudadanos con el sí. Mire, ¿por qué no trae esa paleta que está detrás de usted? Ojo ahí al cable. Esa vaina, León. Esta es mi campaña. A ver. Ciudadanos, que es involucrar un mismo concepto y en una misma palabra, ciudadanía y paz. Sí a la paz desde la ciudadanía, sin los partidos, sin el gobierno, sin las FARC. Porque la gente, pues, rechaza mucho a Santos, rechaza mucho a las FARC. Me perdona que yo le moleste la vida, ¿y eso no es una plataforma para un movimiento político posterior? Esa es la seguridad de que no voy a estar en eso. Porque yo no me he metido en política práctica. No, por joder. Yo busco electores. Para otros. Para otros, pero busco sobre todo lectores
No busco electores para mí y no creo que... Y en este momento solo busco electores para este... Pal sí. Para el sí, no más. Ciudadanos, León, muchas gracias, hermano. Bienvenido a Ciudadanos. Lo veo bien. Gracias.